Bueno, todos los años conmemoramos el 26 de junio, que Naciones Unidas instituyó como el Día Nacional de Apoyo a los Sobrevivientes de Tortura en el mundo. Y lo declaró el 26 de junio porque ese día se proclamó la Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes. Entonces, a Chile le costó mucho instalar esa efeméride. Lo hicieron mediante un decreto ley muy callado, de manera tal que pasa desapercibido en todo el país. Pero nosotros, desde que nos constituimos como Comisión Ética contra la Tortura, decidimos conmemorarlo todos los años. Y este año hicimos un conversatorio y le pedimos a las compañeras de Londres que nos acogieran. Y la idea de este conversatorio era buscar opiniones en la sociedad civil de lo que podría ser un mecanismo nacional de prevención para Chile. O sea, nuestro propósito como Comisión Ética es lograr algún día erradicar la tortura de Chile. Pero erradicar la tortura de Chile es un camino largo. Entonces la tortura es un crimen que hace fundamentalmente el Estado. No hay otro actor en la sociedad a quien podamos aplicarle la Convención Internacional contra la Tortura que a un agente del Estado. Es el Estado el que tortura. Y nuestro propósito es siempre decirle al Estado: pare de torturar. Nosotros vamos a seguir denunciando. Pero hoy día se da un contexto súper interesante porque la Asociación para la Prevención de la Tortura, que trabaja en conjunto con Naciones Unidas, luego de que se emitiera el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, obliga a los estados que firman este protocolo a instalar un mecanismo nacional de prevención. ¿Qué quiere decir un mecanismo? Es una instancia de trabajo que se dedica exclusivamente a prevenir la tortura, no a hacer la denuncia después que ya aconteció, como lo hace el Instituto hoy día, o como lo hacemos todos. El segundo gobierno de Bachelet, después de todas las presiones que han habido a nivel internacional, logró enviar al Parlamento un proyecto de ley para instalar el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, pero como un apéndice del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y frente a eso es que nosotros reaccionamos en este conversatorio para discutir sobre este proyecto de ley que a nuestro juicio transgrede primero los principios de París, que el protocolo dice que debe ser resguardado, es decir, total y absoluta independencia gubernamental, total autonomía financiera y autonomía para actuación, para constituirse en las cárceles, para constituirse en las comisarías, para constituirse en cualquier lugar donde se sospeche que exista tortura y donde existan personas que están siendo custodiadas y que eventualmente podrían ser torturadas. Cuando nosotros nos constituimos, partimos del momento en que en el contexto nacional Pinochet estaba preso en Londres. 98. Y decidimos entonces juntarnos como ex prisioneros políticos primero, Ya. muchos, y esperar, porque había tanta presión del Estado de Chile para que lo soltaran, esperar a Pinochet con querellas criminales por tortura. Nosotros como prisioneros o ex prisioneros, nosotros habíamos hecho un análisis genérico de que la tortura había sido finalmente el crimen que había estado en el centro de la represión dictatorial. Por eso que el informe Walsh habla de más de 1.200 centros de tortura funcionando en el país durante la dictadura, o más de 1.200. Por lo tanto, los agentes del Estado, que eran militares, carabineros, tiras o lo que sea, y todos los aparatos de la policía política, como la DINA, la CNI después, y todos los aparatos de la policía, que cada rama de las Fuerzas Armadas también tenía, era un cuerpo enorme de torturadores, con los que todos los días nos encontrábamos.
y que vivían en completa impunidad. Cada uno de nosotros, de los exprisioneros, que habíamos sobrevivido tanto a los campos de concentración como a las prisiones, habíamos prestado declaraciones y éramos testigos de nuestros compañeros detenidos, desaparecidos y ejecutados. Pero nunca hablábamos de lo que nos había pasado a nosotros. O de aquello que se cometió contra nosotros, no lo teníamos tan claro que era un crimen, tan grave como la desaparición forzada de personas y tanto más grave que la ejecución de prisioneros. Nosotros éramos sobrevivientes. Y era tal el estado de impunidad, además de un movimiento social y de un movimiento de derechos humanos, que estimó que las violaciones más graves de la dictadura eran las únicas violaciones, que todos los hermanos menores de las violaciones a los derechos humanos, como la tortura, la prisión política, el exilio, la relegación, prácticamente no tuvieron nunca la visibilidad suficiente como para decir, mira, era un cúmulo de violación a los derechos humanos. Y empezamos a hacer campañas, recolecciones de firmas, pequeñas cosas, conferencias de prensa, todo lo que pudo hacerse en esos momentos, y mantuvimos la agrupación de expresos políticos, pero logramos instalar esta comisión que la nombramos entre todos como Ética contra la Tortura. ¿Por qué ética? Porque a quien le preguntáramos, nadie iba a decir abiertamente que estaba a favor de la tortura. Entonces nosotros teníamos una herramienta, un instrumento que nos permitía incluso hablar con la gente derecha y decir, bueno, pero usted está a favor de que exista una comisión de verdad, de justicia y de reparación para sobrevivientes de tortura. No te podían decir que no. Entonces, con eso en la mano, más las querellas criminales que estábamos elaborando como exprisioneros para esperar a Pinochet, que venía de regreso, nosotros irrumpimos en la escena nacional y logramos instalar el Estado. Finalmente se constituyó en noviembre del 2003 la Comisión Walsh, encabezada, ¿no es cierto?, en términos ejecutivos por María Luisa Sepúlveda, se llama ella, que hoy día me parece que está en el instituto, y Monseñor Walsh, que en paz descanse, que fue el que finalmente aparecía como el presidente de esta comisión. Entonces, nosotros dijimos, a ver, está bien, ya hicimos un aporte. Mucha gente dijo, ya, nosotros llegamos hasta acá, nos vamos a la casa. Y los que quedamos ahí dijimos, bueno, sigamos funcionando. Cautelemos que no exista más la tortura en Chile. Y denunciemos todo acto de tortura de aquí para adelante. Y hemos diversificado. Cuando empezaron las grandes manifestaciones del 2011, constituimos los observadores de derechos humanos, que también esa fue una lógica que quedó ahí instalada, y hay otra gente que hoy día continúa en esa lógica, pero nosotros ya nos hemos concentrado más en algunas otras tareas. En hacer un informe, en ligar las luchas del pasado con las de hoy, en hacer que la gente comprenda que las violaciones a los derechos humanos no son exclusivas de la dictadura, que también hoy día se violan los derechos humanos y uno tiene que ser capaz de defenderlo con las mismas garras que lo hizo antes. Entonces, nosotros hoy día todavía tenemos esta pelea que tiene que ver contra la impunidad del pasado, porque la impunidad del pasado ampara los delitos en el presente. Y cuando nosotros decimos que la presidenta manda un proyecto de ley para tener un mecanismo nacional de prevención de la tortura, y podemos decir que bueno, Chile está dando un paso, nosotros lo examinamos con lupa y volvemos a decir, bueno, parece que es otra mascarada o apariencia de, pero en la realidad y en la práctica, este mecanismo que va a estar como apéndice del instituto, que no va a tener autonomía, porque tú sabes que la gente del instituto y sus consejos y todo lo demás están nombrados por el Parlamento, por la presidenta, porque no. Entonces, el protocolo facultativo dice que el mecanismo tiene que ser con gente con independencia total en sus recursos humanos y financieros, que no tiene que tener injerencia gubernamental, que tiene que tener autonomía para poder constituirse y finalmente ser una fiscalización de los agentes del Estado y sus prácticas.
Entonces cuando lo pone en el instituto, lo pone casi como letra muerta, a mi juicio. Y ese fue el conversatorio que sostuvimos en Londres 38 sobre esos temas, sobre el tema del mecanismo, sobre la posibilidad de trabajar estrategias desde la sociedad civil. La Asociación para la Prevención de la Tortura, que asesora al gobierno chileno para la instalación de este mecanismo, no le importa si el mecanismo existe dentro del instituto o fuera. Lo que importa para ellos es que exista. A nosotros nos importa que exista como lo mandata Naciones Unidas. Porque si no, no va a servir. No va a tener y no se va a cumplir el objetivo para el cual fue creado, que es prevenir la tortura. Y por eso que, bueno, en todo lo que ha sido la lucha de Londres 38 por toda la verdad y toda la justicia, nosotros no la compartimos respecto solo del pasado, la compartimos también por hoy día, porque nosotros sabemos que hay varios muertos, varios torturados y varias personas que han sido afectadas por la represión y que han estado silenciadas, y para los cuales no ha habido justicia y tampoco ha habido verdad. Estamos en un país donde no tiene que seguir avanzando esta lógica, la lógica de la impunidad, la lógica del abuso y del asesinato impune. O sea, nos falta, yo creo, a nosotros como organización de derechos humanos estar un poquito más coordinados para poder sintonizarnos un poquito más en los temas que nos competen a todos. Sí. Porque te digo, verdad y justicia, y toda la verdad y toda la justicia tiene que... Es una gran campaña que enlaza las luchas de ayer y de hoy, de todas maneras.